Roy, él es representante del grupo de los empleadores ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y nos acompaña en la tarde de hoy para conversar con él sobre lo que fue la más reciente visita de la Organización Internacional del Trabajo para acompañar el proceso de diálogo que se está llevando a cabo entre el gobierno nacional, los trabajadores y los empleadores. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, tuvimos hace pocos días la tercera edición del Foro de Diálogo Social, que por cierto es un mandato hecho por la OIT, producto de la queja que Fedecámaras mantiene desde hace 13 años en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos, entre sus múltiples recomendaciones, generan un espacio de discusión que se llama el Foro de Diálogo Social y ya tuvimos uno en abril, uno 3 de septiembre y esta última que acabamos de tener en la isla de Margarita. En cuanto a lo que fueron las reuniones que se llevaron a cabo, se trata de la tercera visita que hizo la Organización Internacional del Trabajo al país, las expectativas que se generaron respecto a los avances que eso pueda generar o no. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como empleadores en lo que fue el avance de esta negociación? ¿Qué aportó? Sí, bueno, primero lo que aportó hacia lo interno, yo comparto contigo, que no sé por qué razones, quizás por la desesperación que hay en las calles, por las demandas de diálogo, por las demandas de salario. La gente pensó que esta instancia iba a ser pues, como un espacio para que saliéramos de ahí con un aumento salarial para todos los venezolanos. La verdad que es un desconocimiento del papel de la OIT, que es una organización internacional en la cual no se puede meter para nada en el tema salarial desde el punto de vista de fijación del salario. En segundo término, la fijación del salario es competencia exclusiva del gobierno nacional. Y entonces generamos unas expectativas que yo tengo que reconocer, para la gente que estaba esperando un aumento salarial no fueron satisfechas. Para los efectos de Fedecámaras, que es el demandante y la razón por la que estamos sentados ahí, yo sí creo que obtuvimos algunos resultados bien concretos. Entre ellos, la conformación de una mesa técnica que se instalará la próxima semana para definir cómo es el método de fijación de salarios. La OIT no te obliga a fijar un salario mínimo, pero te obliga a que fijes un método de discusión de cómo se fija el salario mínimo. Y comprenderá, Mariana, que en época de inflación tú tienes que tener primero las cifras claras, cuántos empleados públicos somos, cuántos están trabajando, cuánta informalidad hay, pero al mismo tiempo tienes que tener cuál es la canasta básica que el gobierno está estimando, cuáles son las cifras de inflación, porque con eso es que tú puedes tener una política permanente en el tiempo. De nada sirve que salgamos ahí diciendo el salario mínimo es 5 y el próximo mes la gente está sabiendo que no le llega el dinero. Esas condiciones o lograr ese tipo de acuerdos en esa mesa, que se logren esos acuerdos tripartitos dentro de ello, por lo menos para que se escuchen las partes, es fundamental para lo que acaba de señalar. Usted destaca que es competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional o del Presidente de la República, básicamente, la autorización del salario mínimo de los trabajadores. A partir de allí es que deberían de decretarse o designarse los salarios en el resto de la administración pública y privada. Así es. En estas condiciones que ha enfrentado Venezuela, quizá ese clamor de la gente es porque muchas personas están en salario mínimo o viven con altas bonificaciones. ¿Cómo han evaluado ustedes, o quisiera saber si en esas mesas se ha tratado ese particular, el tema de la cantidad de bonificaciones que hoy día el empleador trata de darle al empleado para compensar esa ausencia de salarios que podría convertirse o temen que pueda convertirse en un problema futuro por los pasivos laborales que se puedan generar? Ese es exactamente el problema. El problema es que nuestra legislación laboral está pensada, Mariana, para que cuando tú te vayas del trabajo, dentro de 20 años, te toque un cheque. Y la verdad es que nadie está pensando lo que te toca dentro de 20 años, cada mes que pase, cada día que pasa. Entonces, qué felicidad, incluso para el patrono, que te venga alguien después de 15 años y tú le entregas un cheque de $500 después de 15 años trabajado, por el amor de Dios. Entonces, lo que estamos tratando es que, de verdad, una legislación laboral que se hizo entre gallos y medianoche, dicen que hay 19.000 propuestas que nadie vio. Entonces, una ley que fue discutida y no está favoreciendo ni al empleador, ni al trabajador, ni al gobierno. Es una ley que en algún momento habrá que discutir. Yo entiendo que eso tiene todavía muchos atavismos, pero bueno, algún día la vamos a tener que discutir. Porque lo cierto es que hoy estamos buscando una solución que permita que el patrono le pague más al trabajador, pero eso que por el amor de Dios no tenga la influencia en el recálculo de prestaciones sociales, porque si no, con antigüedades de 20 años, de 15 años, no puedes hacer los aumentos que a ti te gustaría hacer. Eso lo está planteando ahora la Central de Trabajadores, que me parece excelente que los trabajadores lo estén planteando, una ley de emergencia laboral que permita que por un tiempo circunstancial esos bonos sean legales y no sean ahora como son una especie de que déjame ver si doy el bono, pero estoy preocupado por lo que mañana se pueda decidir al respecto. En esa ley de emergencia laboral, o en esa propuesta de ley de emergencia laboral, también se ha hablado de suspender el pago de prestaciones por 2 años y esa parece haber sido una bandera del gobierno nacional. Yo quisiera saber si consideran que eso efectivamente pueda darse y
los efectos que puede tener llevar a una ley o plasmar en una ley el tema de los salarios, porque también habla de revisión de salarios cada 3 meses, Sí. en las condiciones que la economía tiene, ¿sería eso lo lógico o sería mejor que esa mesa tripartita o esas mesas de diálogo de verdad se instalen y se quede como una práctica frecuente? Pero lo primero que a mí no me gusta hablar de la eliminación de las prestaciones sociales, eso no está planteado para nada. Lo que estamos hablando es del recálculo. Y estamos hablando del recálculo temporal, porque en temporadas de inflación es muy difícil hacer un recálculo que te tiene la retroactividad de las prestaciones en cuenta. Para empezar, esto ya ocurrió con Lucinchi. Lucinchi dio 2 años de un decreto en el cual el patrono podía pagar unos salarios importantes y no tenía que ver en el recálculo de las prestaciones sociales. Que por cierto, yo estoy además, me parece genial que eso sea voluntario. Al trabajador tú le ofreces las dos alternativas y si él quiere quedarse con la nueva, con la cual tú le das mayor bono y menos prestación, el recálculo de prestaciones es diferente, o si te quiere quedar con el viejo sistema. Comparto contigo que en este momento cualquier cosa es complicada. Por eso lo interesante es que las mesas técnicas definan criterios, no definen el salario. Al final el presidente es el que lo va a definir, pero criterios con los cuales eso que se define puede ser permanente en el tiempo, sobre todo en ciclos donde tenemos inflaciones de 300% y los salarios apenas tenemos casi un año que no se aumentan. La situación laboral de Venezuela estructuralmente ha estado complicada. Lucinchi, un caso, el doctor Rafael Caldera, otro muy importante, uno de los grandes defensores del derecho del trabajo y tuvo que echar para atrás todo lo que tenía que ver con el proceso de prestaciones sociales y que fue esa bandera para esta ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras que aprobara en su momento el expresidente Hugo Chávez. Y en ese momento se tuvo que reconocer que efectivamente ese sistema que se había aplicado en la administración de Rafael Caldera era conveniente para algunos trabajadores y por eso la dualidad que hoy existe en nuestra legislación. Pero ambas han quedado fuera de lugar en toda esta condición que tenemos por las condiciones que tiene Venezuela de una dolarización de facto y un proceso hiperinflacionario agudo. Las razones que alega el gobierno es las sanciones, lo que han denominado guerra económica. El problema lo siguen pasando los trabajadores y los empleadores porque no están consiguiendo con esos niveles de salario la mano de obra calificada. Así es. ¿Cómo podríamos salir de esto y avanzar, que efectivamente se avance en Venezuela en materia laboral? Es un círculo vicioso que tú acabas de resumir brillantemente, porque no sabemos qué empieza primero. Si aumentar los salarios para tener más productividad o haya más productividad para aumentar los salarios, cosa que es complicada de medir en un país como este. Pero además yo quiero insistir que alguien se lleve la idea de que el problema central que tenemos ahora es la desestabilización económica que tiene el país. Las sanciones, desde luego, están afectando, Mariana. Afectan porque no hay inversión en este país razonada, hay gente que pueda venir dinero cuando no sabe cómo puede sacar su dinero después. Nadie que esté legislado por los FAC se atreve a meter dinero a hacer grandes inversiones en el país. Entonces, por supuesto que eso está afectando, pero no es la única causa, ni mucho menos. El gobierno tiene en sus manos resolver las causas que son inherentes a ellos mismos, que son: este país no trabaja, hay mucha gente que está en su casa en una nómina que sin ir a trabajar y está recibiendo un salario mínimo, no hay seguridad social, porque si tuviera su seguridad social, quizás el salario sería menos importante, porque cuando te retires ya tienes un salario digno, hospitales que funcionen, sanidad, eso no existe. Entonces la gente está preocupada en que cada semana lo que me toca. Y en un modelo donde tú tienes cada semana lo que me toca, es complicadísimo sacar ecuaciones y sacar resoluciones. Hablando de eso, y es algo que me preocupa bastante, el tema de la seguridad social en el país, que cada vez es más el nivel de informalidad, aunque no conozcamos las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, se palpa en la calle. El nivel de informalidad tan grande y algunas cifras de organismos privados hablan de hasta 70% de informalidad en el país. Estaríamos hablando de que solamente el 30% está cotizando bajo un salario ínfimo o menos de un salario mínimo a la seguridad social, es decir, que las generaciones futuras no van o no vamos a tener seguridad social. Eso es por un lado. Y por el otro lado veo actores políticos que de forma irresponsable, y debo decirlo aquí, hablan sobre los ingresos que puede recibir Venezuela por concepto de traer dinero congelado o traer aumento en el precio del petróleo, y que eso se puede decir que se le puede aumentar a la población en 350 a $400. Algunos hablan de $300 y suman y lanzan cifras que generan una expectativa en la población y que es muy irresponsable porque tienes que contar con cuáles son efectivamente los ingresos que tiene la población y que no es que esos ingresos se van a distribuir inmediatamente a dar salario, porque entonces con qué se produce y con qué se cumplen el resto de las cosas. Le pasa desde una empresa hasta el mismo gobierno nacional.
Los dos temas que acabas de señalar importantísimos. Informalidad. Primero hay un nuevo concepto de la informalidad. Para nosotros estamos pensando que la informalidad es un buhonero que vendía en la calle con perrito caliente, que era muy digno, pero eso era informal. No, ahora resulta que un millennial que está en su casa trabajando, que hace programas en computación, que puede vender después de miles de millones de dólares, es también informal. Un médico que no paga seguro social y que no reporta es informal. Entonces tú tienes razón que la cifra puede estar en 70 o 80, porque la inmensa mayoría no están atraídos por un sistema formal que después para qué contribuye, si después el día de mañana no voy a tener una seguridad social para mí. Entonces, un problema gravísimo que además está afectando, como tú señalas, a mí más que a ti ahora, porque ya estoy más viejito, a ti te falta un tiempo para esperar, pero a mí ya no me puede cubrir mis gastos de seguridad social después de haber aportado 40 años al Seguro Social. Y eso es una tragedia que tenemos todos. Entonces, eso es un tema demasiado complicado al cual hay que entrarle primero a la recuperación del salario para después recuperar un tema de pensiones y la informalidad. El segundo tema, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una política de verdad que se aventuran a decir unas barbaridades que no puede ser, quizás por captar la atención política. Es cierto que hay unos fondos en el exterior congelados. Es cierto que alguna parte se podría pedir para ayuda humanitaria para en estos momentos suavizar un poco y paliar la situación de trabajadores si hubiera un acuerdo. Pero en este caso tú no le puedes convencer a nadie que es un cheque en blanco que va a venir aquí para aumentar el salario de 300 o 400 dólares como está la canasta básica. Una absoluta irresponsabilidad para quienes lo están haciendo y le pido a todo el mundo que no confíe ni en esa cifra ni en esos políticos que se aventuran a decir esas barbaridades. Le agradezco habernos acompañado.